Egunon guztioi, eskerrik asko, ganberari, espriri eta parkeari. Gonbiteagatik eta berriro ere Miramonea gerturatu gehalako, hemen pasatu genituen 3 urte tardi, ja ez gaude hemen, baina bueltatzea beti da pozgarria. Agradecer a la Cámara y a Esprit y al parque, la vuelta al parque después de un par de años de no estar aquí. Habíamos estado aquí 3 años y medio trabajando desde la Fundación y siempre es agradable volver a venir al parque, aunque es verdad que volver a recordar los problemas de tráfico pues siempre son cosas a olvidar, ¿no? Y a mejorar. He llamado a la presentación herramientas digitales para analizar el cambio climático. Mi intención no es dar aquí una panoplia de tecnologías, sino sí dar el punto de vista de un usuario final que utiliza muchas y cada vez más de estas tecnologías, incluso está en proyectos que trabajan el tema de inteligencia artificial sin que nosotros seamos expertos. Sí somos programadores, conocemos lenguajes de programación, pero no somos, y además yo creo que hoy el potencial que hay en la ponencia con expertos tecnólogos creo que complementa bastante bien lo que os queremos contar. Lo primero, si me vais a permitir, que yo creo que es la antesala de lo que voy a contar después, que presentemos qué es Naturclima. Naturclima es la Fundación de Cambio Climático de Guipúzcoa, se creó en el año 2018, al igual que otras tantas fundaciones que dan respuesta a retos estratégicos de Guipúzcoa. Electromovilidad, está Móvil, envejecimiento está Adinberri, está CIU para el tema de ciberseguridad, hay otras más y nosotros trabajamos el tema de cambio climático. Es un reto global, pero es un reto que a nivel nuestro, en una provincia, en un territorio como la Comunidad Autónoma Vasca, tan expuesto al mar, es un tema relevante. Somos una fundación 100% foral, es decir, somos públicos 100%, dependemos del Departamento de Sostenibilidad y nuestra función principal, he puesto ahí, es observar el cambio climático, es observar y analizar qué ocurre a escala global y qué ocurre a escala de nuestro territorio. Y luego, en base a esa observación y a ese análisis, lo que tratamos es de dotar de conocimiento a la capa legislativa, a nuestros responsables políticos, para la toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones tratamos de desplegar luego proyectos en lo que se conoce como esa transición socioecológica, ¿no? Principalmente temas de economía circular, aquí hoy tenemos a Aitor, que es un experto en el tema, y el tema de transición energética en el que el departamento lleva ya un tiempo trabajando con las organizaciones en el tema de la ruta o los planes de descarbonización. Y luego, por supuesto, para que toda esta información llegue al máximo número de personas, tenemos un aula de cambio climático que es cierto que está muy centrada en colectivos muy concretos, escolares de primaria, bachilleres, chicos y chicas de bachillerato, y luego las 4 universidades que están implantadas en el territorio, con las que tenemos un programa que se llama Climabay, que nos permite pulsar cuánto saben nuestras y nuestros futuros directoras y directores de empresa, doctoras, ingenieras, lo que sea. Y nos gusta para ver cómo están trabajando el tema de la sostenibilidad, residuos, cuánto conocen de consumo, etc. Y luego, cómo ven ellas y ellos la universidad y qué retos le plantean. Bueno, como decía, nuestro trabajo es complejo porque observamos el clima a escala global, con toda la información que os podéis imaginar que publican los agentes como el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y el reto es bajarlo a la escala del territorio. Y no solo a la escala del territorio, en algunos casos hemos bajado a escala comarcal y en el último informe que publicamos hace 2 semanas, que es sobre salud, bajamos a escala de unidad censal, es decir, a niveles de entre 1.000 y 2.000 personas. Creo que ya era un reto que hace 5 años, cuando surgió la Fundación, no nos atrevimos, sobre todo porque el tema de salud también es complejo, pero nos pareció que era el momento de trabajar un tema que creemos crítico, porque el cambio climático es un problema de salud pública, y bajándolo a escala del territorio, lo que hemos podido comprobar es cuánto de vulnerable es nuestro territorio, qué capacidad adaptativa tenemos y, sobre todo, cómo vamos a enfrentar el reto de la subida de las temperaturas y, sobre todo, la expansión de vectores infecciosos como la garrapata, que aquí ya tenemos, y el mosquito tigre, y, sobre todo, las enfermedades tan exóticas que transmiten o que pueden transmitir y que aquí eran desconocidas, como la fiebre de Crimea-Congo o la fiebre del Nilo, ¿vale? Bueno, decía antes que somos usuario final. Nosotros, como os podéis suponer, si trabajamos desde la escala global a la local, lo que tenemos es cantidades ingentes de variables e indicadores físico-químicos, biológicos, socioeconómicos, de salud,
climáticos, meteorológicos, todos esos datos que en algunos casos, como los meteorológicos, tienen datos que incluso pueden ser minutales o cuarto horarios. Imaginaos qué cantidad de datos tenemos que trabajar. ¿Qué hacemos con esos datos? Ahí tenéis, si no, ahora no veo muy bien, pero datos desde el año 2005, pero es que tenemos la suerte de que tenemos, por ejemplo, el Observatorio de Igueldo, que tiene datos meteorológicos de hace más de 100 años. Con lo cual, todas esas series históricas nos dan muchísima información de episodios históricos, pero también todos esos datos hay que procesarlos y hay que tratarlos. ¿Qué hacemos con toda esa información? Todos esos datos, que es lo que yo creo que buena parte de lo que vamos a hablar hoy es la base de este conocimiento, lo transformamos en información. Y cuando digo información, es información útil. Intentar entender por qué una variable de precipitación media anual está evolucionando y eso qué va a suponer. Tenemos que convertirlo en algo que sea útil y del que podamos obtener un aprendizaje para tomar decisiones. ¿Y esa información en qué la convertimos? La convertimos en informes. Todos los años emitimos un informe anual sobre la vulnerabilidad de Guipúzcoa al cambio climático. En el año 2020 publicamos el primer informe, que era una foto fija de cómo estaba Guipúzcoa en aquel momento, cómo estaba el clima a escala global, qué informes había, cómo estaba evolucionando ese cambio climático y luego qué iba a pasar en el territorio. Y lo analizamos todos los sectores socioeconómicos, industria, turismo, transporte, salud, y le añadimos un sistema que es vital y que es importantísimo, que es el medio natural. También analizamos la vulnerabilidad de los hábitats, fauna y flora que tenemos en el territorio y fue un informe, y lo voy a decir así, no había nada parecido en el territorio y creo que a nivel europeo también pocos informes había de este nivel. De ese informe hemos ido evolucionando anualmente. Es muy difícil decir cuánto ha cambiado el clima, pero lo que hacemos año a año es publicar un informe del clima en el año precedente. Pues en el 22 publicamos cómo está el clima en el 21, etcétera. Y ya se van viendo tendencias y cambios muy perceptibles a nivel de Guipúzcoa. Y luego lo que hemos ido haciendo es una segunda parte, ese informe que es un estado del clima, y una parte de informes monográficos sobre aspectos críticos. En el año 2022 publicamos las infraestructuras críticas del territorio. Lo decía antes, estamos en la zona costera, tenemos aeropuertos, puertos, carreteras, trenes. Claro, todo eso está expuesto a los vaivenes del clima. No solo el embate del nivel del mar, sino sobre todo temperaturas que también afectan a las infraestructuras de transporte eléctrico, por ejemplo. Y el año pasado publicamos los recursos hídricos, que para nosotros el agua es un bien muy preciado y aunque aquí llueve con cantidad y este verano ha sido un ejemplo, es verdad que el recurso hídrico es crítico y si no, que veamos cómo han estado y siguen estando otras zonas del Estado en el que todavía la sequía es permanente. Y este año, hace 2 semanas, publicamos el informe que os comentaba de salud, que es un informe que aborda lo que hemos comentado, ¿no? El efecto del calor sobre Guipúzcoa desde la perspectiva de los colectivos vulnerables, las personas mayores y luego el tema de vectores infecciosos. Y publicamos otros informes que tenéis algo que les llamamos focus, porque son trabajos de menos extensión, son trabajos más cortos y más temáticos. Publicamos uno sobre la temperatura en verano, que causó bastante sensación, porque al final coincidió con una de las olas más grandes de calor hace 2 años en Guipúzcoa, y lo que nos gusta de ese informe es ir viendo cómo el verano se va prolongando cada año y cada década se va alargando. ¿Que tiene ventajas? Pues posiblemente al que le guste mucho el buen tiempo, claro que las tiene, pero también tiene consecuencias, sobre todo en el consumo de determinados recursos. Y publicamos otro en invierno de hace 2 años también, que es el de precipitaciones intensas. Y este año prevemos publicar en diciembre uno sobre las temperaturas en invierno, que me imagino que muchas de las que estáis aquí, muchos os habréis dado cuenta que los días de heladas se han reducido, empieza a haber heladas en épocas del año en la que habitualmente no solía haber heladas y eso tiene consecuencias sobre todo en el sector primario. Y luego tenemos un observatorio que le llamamos el Observatorio Marino Costero. Trabajamos de la mano de ASTI, que es un centro referente a nivel mundial en tema oceánica, porque lo que comentábamos antes, tenemos un frente costero muy importante y no solo eso, el País Vasco y Guipúzcoa miran al mar y sobre todo buena parte de sus recursos económicos vienen del sector pesquero, con lo cual el cambio climático ya está afectando a muchas especies que están migrando de nuestras zonas de nuestros caladeros y están entrando especies que son de otras zonas del planeta, trópicos, zona ecuatorial, a las que también habrá que habituarse como
alimento, que igual todavía pues no son especies muy reconocidas. Y publicamos también unos informes anuales, que es el inventario de gases de efecto invernadero, que nos provee de los datos más a escala de Comunidad Autónoma Vasca, IOVE, y nosotros lo que hacemos es bajarlos a escala del territorio, qué consumo hay o a cuántas emisiones se debe el transporte, la industria, etcétera. Como os podéis suponer, detrás de esto hay muchísimos datos. Y todos esos datos hay que procesarlos, hay que analizarlos, hay que estudiarlos. Y también nuestra capacidad es limitada si no tenemos algunas pistas. Y ahora es cuando voy a entrar ya en el tema de las herramientas digitales que nos ayudan a nosotros. Comentaba antes que aquí luego va a haber un montón de expertos que van a entrar uno por uno a muchas tecnologías, pero algunas cosas que os he puesto ahí, ¿para qué nos sirve? El monitoreo ambiental, el tema de eficiencia energética, que he visto que hay un par de ponencias, la gestión del transporte, incluso sumideros de carbono, o qué decir de la agricultura inteligente, que en base a parámetros meteorológicos, parámetros de estado del suelo, calculan cuánto hay que regar o qué nutrientes hay que añadir. Con lo cual, estamos hablando de que esos elementos, esas herramientas nos ayudan muchísimo para poder dar información relativa a todos estos aspectos. Y en nuestro caso me he centrado sobre todo en a qué nos ayuda. Si trabajamos en tema de cambio climático y tenemos que analizar muchos datos, para nosotros es esencial el tema del modelado y la predicción climática. No siempre lo hacemos nosotros, nos basamos en expertos, en algunos casos trabajamos mucho con Tecnalia, por ejemplo. ¿Y en qué nos ayuda? Sobre todo en la parte de abajo. A nosotros nos ayuda en el análisis masivo de datos. Eliminar ruidos, suavizar datos, hacer que toda esa información sea lo más válida posible. Nos ayuda a detectar anomalías, luego os enseñaré alguna gráfica, mejora los modelos, nos permite hacer simulaciones de escenarios, predicciones, sobre todo a corto, medio y largo plazo. Pensar que los escenarios de cambio climático con los que trabajamos están a medio siglo y sobre todo a finales de siglo, y hay escenarios de, según cómo vayan las trayectorias de emisiones, tendremos un escenario más o menos catastrófico o más o menos benigno. Nos ayuda en todo eso y, no quiero olvidarme, nos ayuda muchísimo en el tema de sensibilización, educación y concienciación. Las herramientas digitales, que seguro que algunas ya os vienen ahora mismo a la mente. Y nos ayuda en muchos proyectos que todavía están en una fase, digamos, incipiente, que son las alertas tempranas para prevenir inundaciones, temporales, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo. En la parte izquierda de la pantalla, datos y más datos de caudales de todas las estaciones de aforo que tiene Guipúzcoa, que es una de las redes de estaciones de aforo de caudales de agua y de pluviometría más potentes de Europa y posiblemente de una de las más potentes de todo el planeta. La tiene el Departamento de Obras Hidráulicas, tiene series históricas desde los años 80, con lo cual imaginaros toda la información que hay ahí de caudales, de lluvia, etcétera. Toda esa información nos permite, utilizando lenguajes de programación, sobre todo trabajamos con R y Python, un poco para analizar todo eso y llevarlo a algo mucho más comprensible, que son esos mapas que veis al otro lado, en el que aparecen, pues por un lado, la vulnerabilidad o el riesgo a inundaciones fluviales y, si no recuerdo abajo, el riesgo de sequías. Ya veis que se ha bajado a escala municipal. Claro, todo eso, a escala de núcleo de población, viene de un montón de datos que hay que filtrar y que hay que analizar. Y ahí nos ayuda muchísimo, como digo, esos lenguajes de programación que nos permiten hacer ese filtrado una vez que, por supuesto, programas el software que tú quieres que te analice esos datos. Y luego tenemos, le llamamos, control room, es para que modestamente es un video wall en el que toda esa información que está en los informes y que está en las pantallas que os he enseñado antes, la llevamos a un entorno más amigable, que cuando sobre todo vienen visitas más o científicas o técnicas o grupos grandes, les ponemos delante del video wall y nos ayuda bastante poder ir explicándoles mapa a mapa y dato a dato por qué y para qué hemos hecho eso. Por ejemplo, ahí estos son dos mapas del informe de este año en el que analizan, por un lado, el tema de la amenaza a las olas de calor. En la parte de abajo tenéis la capacidad adaptativa que tiene el territorio para hacer frente a esas olas de calor. Y luego, por ejemplo, a mano izquierda arriba, a mano derecha, tenéis cómo esas herramientas o ese software nos ayuda sobre todo a detectar anomalías. Claro, es difícil para el ojo humano, incluso aunque seas un experto en la temática, identificar cuántas veces empieza a haber anomalías en un punto concreto, en este caso el riesgo de precipitaciones, ¿vale?
Y en la parte de abajo algo más cercano, que es cómo va evolucionando las emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio de Guipúzcoa. ¿Vale? El transporte es el que se lleva, como podéis imaginar, la palma. Y aquí trabajamos lo mismo. Visual R, el Power BI, que yo creo que la gente ya lo conoce, de Microsoft. También ahí veis que está el OpenStreetMap. Hay un montón de herramientas abiertas que nos ayudan al cálculo y otras que nos ayudan a visualizar, a acercar eso, sobre todo al público técnico, pero también al público que no es técnico, al que es igual profano en la materia y al que hay que explicarle por qué hay que tomar una u otra medida de adaptación. Y esto ya es entrar en inteligencia artificial. Estamos en un proyecto Interreg, un POCTEFA con socios navarros y del sur de Francia, y aquí entramos ya, digamos, en otro nivel. Es predecir qué va a ocurrir en base a los datos históricos de pluviometría, los datos históricos de caudales. Aquí no sé si lo vais a apreciar muy bien, pero la línea más oscura, esa que es casi negra, esas son las predicciones de la inteligencia artificial en base a todos esos datos. Y si nos fijamos, salvo los episodios más extremos, se acerca bastante a la curva de cómo se van a comportar los caudales en este caso son ríos de Navarra, en base a todos los datos de pluviometría. Nosotros en este proyecto estamos con el Ayuntamiento de Zumárraga, que es toda la cuenca del río Urola. ¿Por qué estamos en un proyecto de este tipo? Porque el objetivo de este proyecto es utilizar la inteligencia artificial para la alerta temprana. La alerta temprana es muy importante para llevar luego esos datos a herramientas en las que te emite alertas en función de cómo se está comportando la lluvia, cómo está afectando eso al caudal de los ríos y cómo un municipio puede avisar a la población para que tome medidas. La alerta temprana es prevenir. Y si ganas 2, 3, 4, 5 horas antes de que llegue una gran avenida, esos son muy posiblemente evitar víctimas mortales y también reducir en la medida de lo posible las afecciones materiales que puede suponer una riada, unas inundaciones, etcétera. Pero la inteligencia artificial en este caso nos permite ganar tiempo para emitir información y prevenir a la población. Y eso es el elemento más importante que consideramos nosotros de un proyecto de este tipo. Al final, la inteligencia artificial aquí está puesta al servicio de los gestores para que emitamos alertas a la población y se tomen medidas, por supuesto. Y por último, ya quería entrar en la parte que es más sensibilización, concienciación, etcétera, y en la que incluyes, por un lado, la realidad virtual, es decir, las famosas gafas en las que ya te metes en un entorno inmersivo y pues muy chulo, y luego la realidad aumentada en la que sobre escenarios reales incluyes datos digitales para, bueno, pues que ya la experiencia sea máxima posible. Estamos con un prototipo, es un simulador interactivo de cómo va a evolucionar el clima en Guipúzcoa, todavía es solo la base, pero la idea es acercar a los 3 biomas que tenemos, o 3 espacios, si queréis, en el territorio, la zona costera, la zona intermedia y la zona boscosa, para, en función de un montón de datos y variables de cómo está evolucionando el clima, pues datos de lo que os he comentado antes, datos físico-químicos, biológicos, meteorológicos, etcétera, ir pasando escenario a escenario, pues medio siglo, a finales de siglo, y proyectar qué va a suponer o qué prevemos que va a suponer. Ahí también habrá inteligencia artificial y habrá mucho de conocimiento, bueno, pues experto de qué puede ocurrir, qué especies se van a ver más afectadas en base a todos los informes que tenemos. ¿La idea cuál es? Pues sobre una foto real, sobre un entorno real, añadir información digital de pues lo que os pongo ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, en el año 2030 esta especie, si las cosas siguen así, pues tendería o podría desaparecer. O aparecerá una especie que ahora mismo es desconocida, pues porque hay una planta invasora que se está... Todo eso ya forma parte un poco de más sensibilización. Habrá una parte, desde luego, científica y muy rigurosa, pero otras son proyecciones, que como sabéis, pues lo que proyectas, cuanto más certero sea la información que tienes, más probabilidades tendrás de acertar. Pero también habrá una parte, digamos, que es proyectar sin entrar en sensacionalismo aspectos que queremos que la población vaya entendiendo de cómo nos va a afectar el cambio climático. Y yo, por terminar, sí tenía, a ver, no es una reflexión, pero yo sí creo que en las organizaciones, en las entidades, aquí estáis muchas, expertas, otras que trabajáis en temas, bueno, X,
A mí me parece que lo más importante que tenemos que hacer es tener una visión global. Las tecnologías digitales y la IA son una herramienta sobresaliente, es una herramienta que tenemos que utilizar, que hay que explotar en el buen sentido de la palabra, pero nos tenemos que dotar de habilidades y de capacidades, los técnicos, los empleados. Antes comentabais que también las tecnologías estén a disposición de la población. Creo que eso es clave, que tengamos tecnologías, pero que tengamos las habilidades para utilizarlas. Y, desde luego, yo creo que en las organizaciones, ahora que hablamos de sostenibilidad, hay que implantar una cultura, unos hábitos que desde el principio toda la toma de decisiones esté enfocada a la sostenibilidad en el término más amplio de la palabra. Y eso es un poco con lo que quería terminar la jornada. Eskerrik asko.